Bien, muy buenas noches con todos ustedes, estimada comunidad jurídica. En esta oportunidad, siguiendo con nuestro diplomado de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, nos encontramos con el doctor Paulo Seminario Borges, quien estará a cargo de la sesión del día de hoy bajo el tema de recurso de revisión. Muy bien, este diplomado no es gracias al Instituto ISAED y juntamente en convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete. Muy bien, estimados participantes, sin más que decir, damos pase a nuestro estimado doctor para iniciar la disertación del día de hoy. Ok, muy buenas noches con todos, estimados colegas. En este momento, si bien es cierto, estoy atendiendo esta invitación del instituto por intermedio de este eh, medio electrónico que es mi teléfono y llegando a mi casa para poder también proceder con mi PC, pero vamos a empezar. ¿Qué entendemos nosotros cuando hablamos del famoso recurso de revisión? ¿A qué le llamamos recurso de revisión? En el tema penal, ¿no? Es cuando se supone que se pasa por toda la etapa, por todo el proceso, por todo el sistema. Es decir, ¿no? Desde que la fiscalía comienza a investigar, hace la investigación previa, llega incluso una sentencia condenatoria en primera instancia, una sentencia en segunda instancia, puede haber recursos. Todo el proceso penal lo condenan, sin embargo, encontramos que la única solución, porque se trata de una condenatoria a un inocente, es ir a este famoso recurso de revisión. Eh, Eso es un poco lo que normalmente nos conocemos como el recurso de revisión. Es la última situación, el último lugar jurídico para recurrir cuando se ha condenado a un inocente. Pero también el actual código, el nuevo proceso, nos permite una serie de formalidades. O sea, no es un tema tan sencillo de presentar un recurso de revisión. ¿Por qué? Porque imagínense, se está tumbando todo el proceso penal, todo lo que se ha dado, o sea, todos los pasos para condenar a un presunto, ya no acusado, sino a un condenado, a que ya le emitieron una sentencia firme y que está quedando incluso consentida. Y que mediante este recurso de revisión, tú pides al sistema penal, es decir, a la Suprema, de que se tenga que revisar todo. Pero ¿por qué razón, por qué motivo tendría que revisarse? Aquí están pasando algunas PPTs introductorias. Y lo que el código ha establecido, ¿no? Formalmente, los requisitos para que se admita un recurso de revisión. Yo voy a tratar de ir enfocando, ¿no? A lo que normalmente ha sucedido con, con mi libro, ¿no? El recurso de revisión, un golpe en la injusticia. De un caso práctico, de un hecho verídico, de cómo sucede cuando se condena a un inocente. Y que mediante esta herramienta jurídica, ¿no? El recurso de revisión, podemos eh, establecer con nuevas pruebas, en este caso del libro, fue, ¿no? El caso que les voy a comentar como parte de este diplomado, ¿no? El recurso de revisión, un golpe en la injusticia, un hecho de la vida real. A estacionarme un ratito para poder llevar adelante toda la materia que hoy nos está
efectuando para revisar el recurso de revisión. En la parte introductoria que podemos decir de la acción de revisión, la parte efectuada. Por ejemplo, en el caso del libro que yo les hago comentario, era un caso que sucedió, ¿no?, entre el Banco de la Nación y eh, el ejército. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo un convenio, en este caso, ¿no? Un convenio con, con esta institución militar, para decirlo así, un convenio de remuneración, en la cual al trabajador se le daba una cantidad de dinero, en este caso al trabajador militar, el oficial o el que estaba en la planilla de militares, ¿no?, tenía el derecho de poder ir al Banco de la Nación con su documento que solicitaba en virtud del convenio, que era, ¿no?, para resumirlo, su carnet, su DNI y una boleta de remuneraciones y o luz. Y como el Banco de la Nación se le pagaba su remuneración, entonces el señor iba, se identificaba y podía ir a cualquier agencia del Banco de la Nación a nivel nacional. Este hecho sucedió, fueron un grupo de militares, Banco de la Nación que está en el Callao, ¿no?, y procedieron a darle, era hasta 7 veces su remuneración. Ahora, aparentemente, pero que resulta, el funcionario del Banco de la Nación, cuando se percata el Banco de la Nación, y esto fue producto justamente por lo cual la Fiscalía comienza a investigar, ¿no? ¿Y qué comienza a investigar? Comienza a investigar, ¿no?, todo el proceso. Incluye dentro de eso a personas que fueron y presentaron documentos falsos, como eran boletas, recibos de agua y luz, ¿no?, boletas supuestamente de remuneración de la entidad militar. Y bueno, la Fiscalía incluyó a un funcionario que tenía a cargo la revisión de esa documentación de efectuarse. Con ello, el Banco de la cuenta o se percata en ese proceso, lógicamente, que existían un grupo de militares, en este caso grunetes, ¿no?, que no tenían la condición de estar en planilla, sino que recibían propina, pero estaban dentro de la planilla general, figuraban en el sistema del Banco de la Nación, pero no estaban en la condición del convenio, porque eran lo que nosotros llamamos soldados rasos, lo que normalmente se llama. Entonces le daban una propina y figuraban. Pero la fiscal no tomó en cuenta eso, sino por el contrario, efectuó el tema de, de lo contrario, ¿no? O sea, es decir, lo tomaron como si fuera eh, militares. Pero ¿qué sucedió? Estos señores, para poder entrar al convenio, falsificaron documentos. Un ilícito penal de documentación falsa. Es decir, adulteraron, ¿no? Las adulteraron como si fueran letras de planilla de remuneraciones. Les incluyeron en este sistema y con ello se procedió al documento del 427 de título falso. Falso por utilización y falso porque no era cierto. Estaban en la planilla de remuneraciones. Falsificaron. Eran alrededor de personas, en este caso grunetes, que habían falsificado. En la investigación, la Fiscalía, a nivel de investigar, comenzó a interrogar, dijeron
que ¿no? de la entidad militar había un contacto en el Banco de la Nación y que eso presentar el documento falso, el recibo de agua y luz y su DNI, ¿no? Prácticamente el banco les iba a pagar hasta 100 veces su remuneración. Y eso era verdad, pues, o sea, figuraba en el sistema. Y la fiscalía, bueno, dijo ok, y producto de todo eso, amplió la investigación y también la acusación, no solamente a esas 7 personas, sino también a un suboficial, ¿no? de la entidad militar y a un funcionario del Banco de la Nación. Ese funcionario del Banco de la Nación supuestamente para la fiscalía, había habilitado. ¿Qué cosa había habilitado? El pago en el sistema. Eso era la materia. Aparentemente todo estaba bien. Primera instancia, el juez no condenó a los 7 por el delito de falsificación de documentos, para el 427, al, al señor suboficial también lo condenó, y al del banco también lo condenó, pero no por el delito, sino lo condenó por el tema de ayuda o acceso a, al crédito, de otorgamiento de crédito. De la persona que se presentó el recurso de revisión es a favor del servidor funcionario del Banco de la Nación. Él fue el que en primera instancia le condenaron. En sala, ¿no? Presentaron, ¿no? recursos de nulidad y lógicamente también fue declarado infundada. Y se presentó recurso de casación sobre el tema de la Suprema y también lo declaró inadmisible. Al final, el caso llega y nos dicen, oye, ya había pasado alrededor de 3 años, el señor estaba condenado, ¿no? a pena efectiva de 6 años. En esa instancia, ¿no? interpusimos el recurso de revisión. ¿Y en qué consistía para interponer el recurso de revisión? ¿Cuál era la base jurídica? Bueno, el artículo 440 del nuevo código dice: si el condenado fuera incapaz, podrá ser promovido por su representante legal. No era el caso. Para los efectos de la interposición del recurso, se aplicó el artículo 440 del Código Procesal Penal, el cual, con las formalidades que establece el 441, que a partir de todo eso comenzamos a revisar cada una de las cosas. Y ahí voy, no solamente con la historia de lo que señala los PPT, sino que cuando nosotros tenemos, ¿no? dentro de este proceso, tenemos que analizar el caso que nos trae. Le decimos, oye, ¿qué es lo que faltó? ¿Por qué te condenaron? Lo que tenemos que hacer es, ¿no? todo el expediente. Es decir, comenzar a zambullirnos y pedimos, ¿no? primero el apersonamiento, pero pedimos al Poder Judicial que nos den todo, lo imprimimos y lo comenzamos a analizar. Y lo comenzamos a analizar por las fases, ¿no? ¿Dónde está el error? ¿Cuál fue el problema en este caso? Hubo el convenio, oye, sí, se evaluó, o sea, ahí tenemos que hacer una evaluación. ¿Cuáles son las evaluaciones que tenemos que hacer ahí? Primero, ¿cierto? Ellos dicen sentencias condenatorias, o en qué falló, cómo podemos analizar, el cómo interpretamos. Tenemos que ir de los inicios, es decir, desde el momento que la Fiscalía comenzó a hacer su trabajo. En este caso, por ejemplo, había un convenio, pero ¿cuál era la falla? La falla del convenio, y hago una prueba actuada.
tendríamos que evaluar, podría demostrar la inocencia. Porque el Señor decía, yo soy inocente. Entonces, cuando comenzamos a empezar a revisar cuidadosamente el expediente completo, si no comenzamos a ¿qué falló? Entonces, aquí ya fue la siguiente. Que la información que le daba la institución militar al Banco de la Nación, producto del convenio, era información vacá. Es decir, quien tenía la información real y contundente era la entidad militar. Comenzaban a mandar la información, la entidad militar. ¿Y cómo lo mandaban? Con un backup, es decir, un archivo en esa época, ¿no? Un archivo que decía las personas militares que estaban sujetos al convenio y que se daba su remuneración en el Banco de la Nación. Es decir, cuando comenzamos a analizar, ahí viene el primer tema, ¿no? Pedir la información. Oye, esta información no estaba. ¿Qué pasa si la entidad militar mandaba información falsa? Esa fue la primera hipótesis que nosotros comenzamos a efectuar. Es decir, el análisis del caso, del expediente completo, nos va a derivar a ver qué hipótesis tenemos para poder desarrollar. Por ejemplo, la primera hipótesis que tuvimos, en este caso concreto, era, ¿no? ¿Qué pasa si el ente militar, la entidad militar, mandaba al Banco de la Nación información falsa? ¿Por qué? Porque el Banco de la Nación hizo un convenio con esta institución militar para darles crédito a todos los que estaban en la planilla de la entidad. Su remuneración, así era el acuerdo, y que tenían que tener supuestamente el proceso, ¿no? ¿Cómo está? Pero en otra información, cuando nosotros decimos, ¿qué pasa si manda información falsa? Porque las 7 personas que figuraban en el sistema del Banco de la Nación. Es decir, estaba. La otra pregunta, estaban estas personas si no eran oficiales ni suboficiales, ¿no? Para que estén en la planilla. Entonces ahí saltó el primer error que no verificó la fiscalía. ¿Cuál era? De que estas personas, si bien cierto, no estaban en la planilla formal, pero estaban en la planilla de practicantes, o mejor dicho, de propina, que se les da a quién, a los soldados rasos. Estas 7 personas tenían una misma condicionante. Eran militares, eran soldados rasos, eran, como se le dice, cachimbos, o como le decimos, o como le dicen en la vida militar, eran soldados tropa, es decir, aquellos que hacen su servicio militar voluntario. Era personal de tropa. Estaba en la planilla, pero como personal de tropa. No era parte del convenio, pero estaban en la planilla como personal de tropa. Entonces, la información que mandaba, en este caso, la entidad militar al Banco de la Nación, producto del convenio, mandaba toda la información de todos los que tenían cuenta aperturada en el Banco de la Nación. Y que el Banco de la Nación nunca hacía un filtro para decir ni clasificación de quiénes son los que están dentro del convenio, o sea, militares, como por ejemplo oficiales y suboficiales. Pero no estaba que eran los que ganaban una propina frente a la remuneración, que al tener ese monto multiplicado por 7, pues tampoco significativa, pero una cantidad de. Entonces, ese era el segundo elemento. La información que brindaba en este caso, la entidad militar al Banco de la Nación, era una información, ¿no? Falsa, el contenido
que no eran todos los que estaban en la planilla para que puedan hacer crédito, pero tenía información de gente que estaba en la planilla para poner el crédito y un grupo, ¿no? De que eran rasos, ¿no? Los que no estaban en la planilla de propina que les daban a los soldados, que también se lo daban en la cuenta de Banco Nación, la cuenta de ahorro del Banco Nación, que consideraban ellos parte de ese grupo. Y eso no se había evaluado. Entonces, cuando entraba al sistema, es decir, el bacano que ingresaba al Banco de Nación, los militares, incluyendo a estas personas. Entonces, la primera análisis que se hizo, oye, ¿esto qué información es? Es información falsa. ¿Y cómo podemos verificar que eso se dio? Entonces comenzamos a analizar. Cuando uno presenta una demanda de revisión, dice el 441, de la demanda será presentada a la sala penal de la Corte y debe contener la siguiente información. La determinación precisa de la sentencia. En este caso, la sentencia era justamente de la sala superior, ¿no? Y la sentencia condenatoria confirmada por la sala suprema. Entonces, teníamos que evaluar eso. La segunda causa y la referencia específica o completa de los hechos en que se funda, así como los dispositivos legales pertinentes. Y en el caso, la C, la iniciación que se pretende, con indicación precisa de su monto y el requisito que es potestativo. Entonces, aquí cuando uno agarra y dice, no, vamos a presentar una demanda de revisión, tenemos que comenzar a analizar. No se trata de presentar por presentar, sino que tenemos que analizar todos los hechos, y qué pruebas actuaron en la sentencia condenatoria de primera y segunda instancia. ¿Cuáles son? Y hacer una especie de matriz de documentación probatoria. No se trata simplemente de presentar por presentar. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿cuál es mi pronoxis para presentar mi demanda? Bueno, aquí es una demanda condenatoria, sí, que le dan 6 años de pena efectiva a mi patrocinado. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque él es funcionario, sirvió en este caso del Banco de la Nación. Y ya tenía una condena condenatoria. ¿Correcto? Y una requisitoria. Entonces, para presentar la, la demanda, ¿no? Comenzamos a analizar, oye, cuando dice la determinación precisa de la sentencia, cuya revisión se demanda con indicación del orden jurídico, primer análisis que tenemos que ver. Pero pronto digo, bueno, pero aquí el aporte es una prueba, que no se verificó que la información brindada por la entidad militar castrense no era información falsa, que venía acá, un sitio de nación. O sea, de acuerdo al convenio, mensualmente tenía que darse esa información. ¿Correcto? Ese es uno de los temas. Entonces, ¿cómo preciso? ¿Cómo establezco esa circunstancia, esa prueba? ¿No? Entonces tenía que pedir información. ¿A quién le tenía que pedir información? Por transparencia y acceso a información pública, le tuve que pedir información ¿qué? Al Banco de la Nación. ¿Y a quién más? A la entidad castrense, a la entidad militar. Pidiendo información, diciéndole, señores, ¿por qué? Porque para poder evidenciar de que hay una investigación que tenemos que realizar. Acuérdense que la primera información es la fuente, en este caso el expediente. ¿Qué tenemos en el expediente? Todas las pruebas que se han actuado. Y después, la pronopsis. ¿Cuál es la situación para la cual causal? Entonces, ahí pedir información mediante una matriz. ¿Qué pido en la matriz?
Hoy de acceso a la información pública, señores de la militar, tengan a bien entregarme, ¿no?, los documentos por los cuales se lleva a cabo el convenio. Primero, punto, el convenio, o sea, el documento que, si bien es cierto, existía en el expediente del convenio, ya había actuado el plan del convenio, ¿no? Pero también tendría que pedir, para poder pedir, por ejemplo, el backup de la información a quienes descontaban y a quienes no descontaban. Y si esto estaba incluido personal de tropa. Entonces también hay que hacerlo pedir, ¿no? Y lo pedí a quién, tanto al Banco de la Nación como a la entidad castrense. El Banco de la Nación, en lo que se refiere a los descuentos del personal de tropa, me dijo, señaló, no te puedo entregar porque es una información reservada. Y en el caso de los militares, en este caso la entidad castrense, sí nos dieron la información. Nos dijeron, sí, nosotros hemos dado al Banco de la Nación, producto del convenio, toda la documentación a ambas entidades. Una información me le daba la entidad castrense y otra información ya. Pero hay información que ya no me dieron y que teníamos que evidenciar. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué se hizo? Todas las entidades, el Banco de la Nación, en el caso de la entidad castrense, tienen un órgano de control institucional. Y como ya había un hecho formal de que habían falsificado documentos, ¿no?, como planillas, productos del convenio, yo le comencé a control de la entidad militar como el Banco de la Nación, qué acciones de control habían hecho con relación a la documentación falsa presentada producto de este convenio y que originó los procesos penales contra ta. Entonces, eh, nos dio las acciones de realizar. Y ahí, en esa acción, nos dieron memorandos en que el Banco de la Nación sabía, por ejemplo, que la entidad castrense, la entidad militar, había dado información falsa. Y nos daban elementos de prueba de nuestra primera hipótesis, como memorandos, que no solamente había sido en Lima, sino a nivel nacional. Había información falsa y que habían otros procesos penales con relación a estos temas. ¿Por qué? Porque no era solamente en Lima de que personal de tropa había accedido a créditos al Banco de la Nación producto del convenio con esta entidad castrense. Y ahí había informes que han hecho la asesoría jurídica, memorando de la asesoría jurídica, y diciendo que la entidad castrense había proyectado o se fue falsificado alrededor de 500 procesos. O sea, 500 personas habían hecho este tema a nivel nacional y que vivían en diferentes temas. Entonces, toda esa información, todo eso, es un para poder aportar. Y ahí estamos en uno de los presupuestos, en la cual nosotros estamos buscando la nueva prueba, o sea, nueva prueba, que demostraba la inocencia de mi patrocinado. ¿Por qué? ¿Por qué la inocencia de mi patrocinado? Porque justamente, producto de esta nueva prueba, nos permitía asegurar, ¿no?, de que este señor no era ninguna situación, cometió un delito. ¿Por qué? Porque él podía acceder a los nombres de las personas, ¿no?, a los nombres de las personas vía el sistema. Es decir, que la información falsa estaba en el sistema, se encontraba en el sistema. Y al encontrarse en el sistema, lógicamente, cualquier trabajador del Banco de la Nación, en este caso él tenía el deber como funcionario de fiscalizar la información que llega al banco. Había comprometido su función para ayudar a que
accedan créditos, ¿no? con información falsa. Entonces, el otorgamiento de créditos con información falsa que está supuestamente que le implicaban, no era así. Cuando se presentó a la Suprema la demanda, ¿no?, de revisión, se revelaba porque se trataba de una situación distinta, ¿no? Acuérdense que estábamos aportando una nueva prueba. Si nosotros comenzamos a desarrollar el 442 y todos los presupuestos de la acción del recurso de revisión, lógicamente nos permite que lo primer aspecto que tenemos que hacer para poder efectuar una demanda de revisión es analizar el proceso penal. Porque esa prueba nueva se encontró producto del análisis y de la investigación que hicimos nosotros como estudio jurídico, de la investigación que tuvimos que hacer por acceso a la información pública en obtener nuevas pruebas. Para poder, como se dice, sustentar la inocencia de nuestro patrocinador. Entonces, la expresión es muy importante, por supuesto que sí. Continuando, por ejemplo, el 439 del Código Procesal Penal desarrolla los casos del proceso de acción de revisión y se declara que no existe limitación temporal. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque una persona que incluso está condenada ¿no?, en el proceso de investigación acuérdense que pedir acceso a la información pública y ¿no?, no es una acción que te demore 30 días, sino es una acción que te demora tiempo. Tiempo y lógicamente también cuesta hacer el proceso de investigación. Tienes que solicitarle, en este caso fue un tema que tenías acceso porque eran entidades, en este caso públicas, que estaban sometidas a este proceso, ¿correcto? No es lo mismo cuando tú tratas de hacerlo mediante una situación contraria, ¿no?, distinta, como es, por ejemplo, entidades privadas, que también es diferente la tratativa. Pero la estrategia es diseñar cómo accedes a esa información y cómo levantas para poder efectuar. Esa hipótesis la levantas previa información de tu expediente que está en el PJ. Y comienzas a evaluar y reconstruir todo el proceso penal para ver dónde está la falla. Por ejemplo, en este caso fue la falla en la aplicación del convenio, porque la información que venía era falsa. Ahora lo supimos, cuando se declaró fundada el recurso de revisión. En mi libro, que les ha dado, ¿no?, del recurso de revisión, están todas las pautas y pasos de toda la investigación. Pero no solamente es el caso de que les hago mención, ¿no?, del convenio que hubo entre un funcionario del Banco de la Nación con una entidad militar. En el libro, bueno, se cuenta, se señala, se establece cada especificación. Bueno, para ir más o menos de repente explicando algunos aspectos importantes, ¿no?, de la valoración, ¿no?, porque la valoración de los hechos, ¿no?, que hace ya la Suprema. Cuando tú presentas la demanda de revisión, tienes que explicarles, oye, ¿de dónde sacaste la información? ¿Cómo investigaste? ¿Cómo te atreves a decirnos que hemos fallado? Entonces tú tienes que explicar cada pauta, cada cosa, para que la Suprema pueda analizarlo. No se trata de un tema de, como se dice, sencillo, sino se trata de que tú como abogado y tu equipo que investiga, ¿no?, tú tienes que no solamente sacar, ¿no?, y ver qué nuevas pruebas hay y cómo se valoraron esas pruebas, sino cuáles son las pruebas conexas que a veces, ¿no?,
justifican un tema. Alguien me decía, doctor, pero es un poco más complicado en el caso, por ejemplo, de violación de un menor. ¿No? Yo tuve un caso bastante complicado. Dos muchachos, los muchachos, uno pasa a eso sucedió en Mala, a eso de las 9 de la noche pasa recogiendo a su amigo, ¿no? En una mototaxi, muchacho que tenía 19 años, no pasa recogiendo a su amigo, que también tenía más o menos 20 años, recién cumplido. Entonces pasa recogiéndolo en la moto, se sube, los dos se van y de repente a 3 cuadras uno de ellos divisa a una prima. ¿Y qué pasó? La prima estaba con una amiga. Entonces el chico de 18 le dice a la amiga, mejor dicho, le dice a su amigo, oye, ahí está mi prima, llámala, pues. Entonces, lo llama. Eran cerca de las 9 de la noche. Y se subieron las chicas a la moto. El primo le dice, prima, ¿quieres tomarte un traguito? Un corto, hace frío. Y se van. Y se van a la espalda del colegio de Mala. No me acuerdo el nombre del colegio específicamente, pero ahí se van. Producto de eso, ¿no? Una de las chicas baja de la moto, se ponen a tomar, pero para eso compraron un trago, la botella de gaseosa y un ron, y prepararon un cola. Lo compraron por la plaza de Mala, y ahí se van al colegio, a la espalda de un colegio que es muy conocido en Mala, medio oscuro, y se comienzan a tomar. Circunstancias van, una de las chicas ya cuando estaban a la espalda de ese colegio, según los hechos, dice que baja una chica, había una especie de arenal ahí, a miccionar. Parece que uno de los muchachos, ¿no? Tomó un asunto y, bueno, le dio, como se dice, eh, un tema de, según los hechos, ¿no? De violación, según la niña, porque esto es un hecho de la vida real. Lo violaron. Una niña que tenía 14 años. Y que era a mí. Y después de la violación, la niñita supuestamente se fue con la moto y los dos, la prima, la amiga, el amigo y el que manejaba la moto. Los cuatro se fueron a una especie de la casa, al departamento de uno de ellos, que estaba en la misma ciudad de Mala. Ahí fueron, entraron, ya mareados, un poco mareados la chica y el chico. Supuestamente, pues, el otro también, supuestamente por la declaración de la niña, ¿no? También la había violado, violentado. Al día siguiente, la chiquita fue a su casa, bueno, y después la mamá se dio cuenta, por lo que le dijo la chica, por el sangrado que tenía en la truza, y fueron al médico legista, o mejor dicho, a la comisaría, después fueron al médico legista, después fueron a la Calma Gelsen, bueno, y se dio todo el proceso. A uno de ellos lo detuvieron, lo metieron, ¿no?, a un proceso penal, ¿no? Inmediatamente. Hubo todo el procedimiento hasta la condena de cadena perpetua a los dos, por lo que la chiquita había dicho en la Cámara Gelsen. Pero ¿qué ha dicho en la Cámara Gelsen, según los medios de prueba? Ella ha dicho que ella ha tenido
había violación, pero por el ano, ella decía que lo habían violado por el ano. Y de acuerdo a lo que decía el médico legista es que no había violación por el ano. Lo que había es violación por, por la parte íntima de la mujer. Es lo que decía desprendimiento. Y había... Entonces, ¿qué hacemos en el caso? ¿Cómo comenzamos a analizar? ¿Hubo o no hubo? Entonces, lo primero que hay que hacer es lo que le dice la norma, investigar. O sea, la primera fuente es el expediente completo. Y cada uno, lo que dijo el médico legista, lo que hubo el debate pericial, lo que señaló la Cámara Gelsen, era menor de edad, todo el tema, para ver qué falló, dónde está. Entonces, el recurso de revisión hay que comenzar a analizar, investigar, para recién poder enfocarnos y poder decir, oye, acá está, o sea, ¿qué pasa si la niña mintió? Es una niña menor de edad. ¿Cómo hacemos para que la niña, ¿no? Poderla, si ella mantuvo de un inicio que nunca la violaron por el, para ella la violación había sido por el ano, no por donde hace, incluso en la Cámara Helsen la psicóloga le pregunta, hijita, por dónde, por dónde tuviste, qué pasó? Porque ella dice que le bajaron el pantalón, le subieron las piernas y le introdujo el pene, pero fue por el ano. Y cuando le pregunta a la psicóloga, ahí, oye, esto fue eh, en Cámara Helsen, le dije, por dónde fue que te metieron, ¿no? O sea, te introdujeron? Y decía, no, por el ano. No fue por donde haces pila o por donde fecas. No, fue por donde defeco. Pero el médico legista señalaba que por ahí no había nada. Y por donde había sí, la violación era reciente, era justamente por la vagina. Entonces, hay que revisar, lógicamente, y hay que revisar cómo fue el debate y todo eso, y qué medio de prueba dejaron de actuar o que no se valoraron adecuadamente para presentar el recurso de revisión. Esto es un proceso, ¿no? Es simpático, ¿no? Ahora, también cuando dice el juzgador condenó conteniendo o siendo víctima de un delito. O sea, aquí en el supuesto se mete cuando el juzgador que me decía con la autoridad orientó su contenido de delito, ¿no? Por ejemplo, en un cohecho pasivo, prevaricando, entre otros posibles, a convertirse en la función jurisdiccional, o porque se encontraba en peligro de su vida, o quizás de algún familiar, que también puede haber darse. Pero en el caso que yo les indico, ¿no? El tema fue distinto. ¿Por qué? Porque en este caso, mi patrocinado, ¿no? Que ya estaba condenado, cómo amarramos el recurso de revisión, ¿no? Cómo efectuamos el recurso de revisión, cómo valoramos cada uno de los medios de prueba, cómo lo comenzamos a investigar. Entonces, tenemos que construir. ¿Qué construimos? Una estrategia legal. Construimos desde un inicio el procedimiento penal. Y se olvidaron de hacer, porque lo que te dice tu patrocinado, yo soy inocente, doctor, nunca la toqué, pero estamos frente a una declaración de una menor de edad, ¿correcto? Una menor de edad que ya ha sido juzgado. ¿Y cómo nosotros agarramos, revertimos todo esos medios de prueba? ¿Dónde está? ¿En qué se equivocó? En la Cámara Helsen, en el psicólogo, la defensa.
los medios de prueba actuados, cuáles serían los medios de prueba, ¿no? Si nunca hubo violación, o sea, nunca hubo penetración de él, justamente. Al final, para más o menos avanzar en todo el debate que hubo de los peritos, ¿no? Médicos, de los peritos, señalaron que en realidad no había habido penetración, pero había habido que alguien le había metido, disculpen la expresión, el dedo en la vagina de la chica. Y era el otro chico que nunca se puso a derecho. O sea, nunca fue declarado, no fue declarado reo contumacio. Él había metido. Pero estamos frente a la figura de violación. Bueno, sí, porque le introdujo el dedo y la fórmula era justamente de acuerdo al horario, o sea, de acuerdo al reloj, ¿no? Estaba en 3/4. Y lógicamente el desprendimiento de la vagina estaba evidenciado que había sido con el dedo. Pero eso se debatió en juicio. ¿Pero qué ayudaba a eso? Entonces, una valoración de la prueba adecuada. Entonces, el recurso de revisión se tiene que efectuar el análisis cómo enfrentamos eso. Bueno, en el libro de que les hablo, de mi libro, ¿no? Está la matriz que hay que hacer de la valoración de las pruebas, a ver si el colegiado, ¿no? Evaluó o si el juez evaluó en forma correcta. Y eso está en función a la norma, pues, ¿no? ¿Para qué? Para que poder nosotros evidenciar. La audiencia en sí, cuando por ejemplo presentas la demanda de revisión, te sale la primera que la hace la Suprema. Pero acuérdense que la Suprema demora no solamente en la revisión, porque también cursa, por ejemplo, en el caso de la entidad del Banco de la Nación con, con, con la entidad militar, les pidió a ambas entidades que la información presentada por nosotros y la documentación era verdad o era mentira. Ese es el primer escenario que se da. Pues, lo confirmo. Igualmente, en el caso que le estaba hablando, ¿no? De tema violación de una menor, ¿no? Ahí también las pruebas de los peritos y las evaluaciones, ¿no? Confirman si eso fue así o no fue así. Está injustamente presa o detenida, ¿no? Entonces, todo un calvario para él y su familia. Yo creo que el recurso de revisión es una ponencia de libertad, es una forma que nos permite nosotros a los abogados buscar la verdad legal y combatir la injusticia que muchas veces nuestro sistema nos lleva debido a diferentes razones. Una de ellas es justamente, estoy más o menos dándoles una idea. Van a ser cerca de, faltan algunos minutos para las 8. A las 8 en punto voy a cortar, ¿no? Por unos 10 minutos una especie de break virtual. Y de ahí me vuelvo a enlazar, ya que me vuelvo a enlazar unos 10 minutos, por favor, porque ya llegué a mi casa, pero estoy todavía acá fuera de mi casa. Uno, y dos, que también como para darnos una especie de descanso y de repente si es que hay algunas preguntas también, y de ahí volvemos para concluir, ¿no? Porque vamos a estar hasta cerca de las 9, aunque un poquito antes. No sé si doy pase los, a los organizadores de este diplomado para que me indiquen, ¿no? Hoy, ¿no? Lo que en unos breves minutos, ¿no? Serán pues 10 minutos para que puedan ver. ¿Ok? No sé si estamos de acuerdo. Sí, estimado doctor, de acuerdo, damos un pequeño Ya para break. continuar, porque aquí hay varias cosas
que de repente los estimados colegas desean de repente debatir o preguntar, ¿no? Porque la idea no solamente que yo esté hablando, ¿no? Sino la idea también es que los que están presentes también de repente tengan alguna inquietud o alguna forma. Entonces, les voy a dar un lapso de unos minutos, 10 minutos será, 8, a las 8:10 me estoy volviendo a conectar, ¿no? Para continuar con, con esta, con esta, con este tema que es un tema muy importante para nosotros los abogados, conocerlo, ¿no? Y también efectuarlo, porque el fracaso de una demanda de revisión es básicamente porque no investigamos. Entonces, la etapa de la investigación del expediente, acuérdense que nuestra primera fuente de luz es el expediente que ya concluyó en el Poder Judicial. Ya concluyó, ya se investigó todo ese proceso, ya concluyó. Y recién nos sirve de fuente. ¿Para qué? Para poder nosotros, los abogados, investigar ese vacío que la norma los implicados de repente para encontrar una nueva prueba, o porque la valoración de las pruebas, ¿no? Que ya se dieron, no fueron adecuadas, de repente hicieron un recurso de canción necesario. Bueno, nosotros tenemos que buscar. Lo importante sería una nueva prueba, porque ahí es donde se tiene más, no tanto porque es más complicado decir, ¿no? De que de repente fueron cuestionados los jueces o algo por el estilo. La nueva prueba a la inocencia es lo que va a permitir, en realidad, para mi opinión, que el recurso de revisión prospere en forma adecuada. Ya siendo prácticamente, según mi reloj, las 8 de la noche, me conecto dentro de unos 10 minutos. Con las disculpas de los señores, por favor. Sí, doctor, Gracias. no hay ningún problema. Tomamos el tiempo. Gracias. Regresamos en unos minutos. Sí, gracias. Sí, Buenas, doctor. ya continuamos. Va bien, disculpen la demora, No, pero ya pues, ¿no? sí, Sino continuamos, que, doctor. ya, O me da bueno, unos minutitos, doctor, mientras comunico para que se vuelvan a conectar. ya, ya, perfecto, perfecto. Ya, Quedamos. Me a ver. avisas. Ya me avisas, me Ujú. avisas.
Doctor, ¿podemos continuar? Eh, ya avisé por el grupo. Esperemos que se vuelvan a conectar. Mientras podemos, pero continuar si usted lo considera. Claro, entonces continuamos. ¿Mm? Ujú. Continuamos con el tema del recurso de revisión, ¿no? Como para que más o menos refrescamos un poco y, y cuando tenemos, cómo tenemos que hacer en el caso de que tenemos una persona inocente, ¿no? Y que está de repente injustamente condenada. Y cómo nosotros los abogados tenemos ese instrumento legal conocido como el recurso de revisión o la acción de revisión, con el nuevo código. Entonces, ¿qué hacer? Les decía que lo primero, primera fuente que tenemos que hacer es evaluar todo el proceso. Pues, ¿cómo evaluamos? Le decía que con el expediente que está en el Poder Judicial. Entonces, ahí lo imprimimos, depende. Yo en mi caso lo imprimo todo el proceso y comienzo a analizar las pruebas que llevaron a condenarlo a la persona. Es decir, ¿no? ¿Cuál fue el razonamiento que tuvo el fiscal? El razonamiento que tuvo el juez de primera instancia para emitir esa sentencia condenatoria. El razonamiento que tuvo el colegiado, ¿no? Incluso en el caso que se haya llevado a la Suprema, el razonamiento que hubo. Entonces comenzamos a analizar cada prueba y cómo, no solamente su pertinencia, su conducencia, sino analizarla, de qué forma o qué modo eh, la evaluó para poderlo responsabilizar del delito, del hecho delictuoso, o sea, responsabilizar. Entonces, eso es lo más importante que tenemos que hacer. Y de ahí, el otro paso, que ya tenemos el expediente, ya tenemos el hecho de conversar con nuestro cliente. ¿Para qué? Para ver de las fuentes cómo sucedieron los hechos, de la verdad de las cosas, ¿no? Para poderlo ayudar y poderlo sacar, porque el recurso de revisión es un recurso que se da para sacar a un inocente que ha sido condenado y llegar no solamente a la verdad legal, sino a la verdad de las cosas, cómo sucedieron los hechos. Y cada medio de prueba es muy valorado, ¿no? Muy valorado. Entonces, le decía, en el primer caso que yo les comentaba, que fue materia del libro, del recurso de revisión, un golpe en la injusticia, señalaba dos entidades públicas, una entidad financiera llamada Banco de la Nación y una entidad militar castrense, que producto de eso hicieron un convenio. ¿Para qué? Para que el personal que estaba en planillas pueda sacar del Banco de la Nación hasta 7 veces su remuneración. Ese era el convenio. Igualmente el convenio daba las pautas. ¿Cuáles eran las pautas? Que el militar tenía que acercar a las oficinas del Banco de la Nación, adjuntando básicamente tres documentos: su documento de identidad o su carnet de identidad militar, su boleta de remuneraciones y su recibo de agua y luz. Esos eran los documentos que pedía. Llegaba a la ventanilla, el ventanillero lo pasaba a un personal del Banco de la Nación y ingresaba en el sistema y lógicamente le decía cuánto puede acceder. ¿Por qué? Porque ese militar cobraba su remuneración. Multiplicaba por 7 y les entregaban su dinero. ¿Qué pasó? En el caso del libro era que un grupo de militares, 7, en este caso, militares con qué rango? Rango de soldado, soldado raso, ¿correcto? Que entraron, ¿no?, a este tema. Según las declaraciones a nivel policial, ellos declararon que tuvieron ayuda, un ayudín en el Banco de la Nación, ¿no? Pero eso, ¿quién se lo dijo? Un, un suboficial que supuestamente les daba las boletas, ¿no?
¿Y en qué consistía el convenio? El convenio consistía en que el banco, en este caso la entidad militar, mandaba la información mediante un backup al Banco de la Nación. La primera hipótesis que tuvimos para esto fue al analizar el expediente, ¿qué pruebas se evaluaron? Se evaluó el convenio, sí, se evaluaron todas las pruebas que indica el expediente. Pero lo que no se evaluó era el traslado de la información. Es decir, la información venía por un CD, un backup, ¿no? ¿A quién? De la entidad militar al Banco de Nación. ¿Qué pasa si la información que venía era falsa? Esa fue el primer. Lógicamente, la información ingresaba al Banco de la Nación y no había ninguna forma de que el Banco de la Nación tome conocimiento que la información era falsa. ¿Cuándo se entera el Banco de la Nación que la información era falsa? Por las acciones de control. Cuando nosotros pedimos la información de las acciones de control que se efectuaba, porque cuando se hace la investigación para hacer el expediente del recurso de revisión, lo primero que uno hace, investiga. Y se señala una estrategia de investigación. Y comienza a hacer el análisis de todos los medios de prueba. Es decir, oye, pero si el señor me dice que es inocente y se han actuado todas estas pruebas y todas estas pruebas conducen a la culpabilidad. Entonces, ¿cómo puedo acreditar que mi patrocinado, en este caso era un funcionario del Banco de la Nación, y el funcionario me decía, pero doctor, yo tenía acceso a los documentos, ingresaba al sistema con mi código y me botaba la información, que el señor era militar. Y es más, el señor me presentó una boleta, ¿no? Que coincidía con lo que decía la información en el sistema. Entonces, ¿por qué? Porque la información que se venía era falsa. ¿De dónde venía la información? En este caso, la entidad militar. Pero eso no se evaluó en la etapa de la investigación. Entonces, ese indicio es el que uno explota para llevar a buscar la verdad, no solamente la verdad legal, sino la verdad de cómo se dio los hechos y probar la inocencia de tu patrocinado. En el caso de violación, ¿cómo se dio? Descontaba de que esto fue en Mala, ¿no? De dos muchachos de 19 y 20 años, amigos, que subieron una moto, uno de ellos conducía, y a unas cuadras encontraron a una prima y una amiga, las cuales les invitaron a subir y fueron a la plaza de armas de Mala, compraron una licorería de ahí, uno de ellos, una Coca-Cola con un ron, la mezclaron y se fueron a la espalda del colegio Celsa creo que se llama ese colegio que hay por Mala, un colegio nacional, en horas de la noche, y se pusieron a tomar. Una de las chicas bajó, según las declaraciones, bajó porque tenía ganas de miccionar y lógicamente, aparentemente fue aprovechado por uno de ellos, ¿no? Aparentemente con su consentimiento, para que había ese tema. Pero como es una menor de edad, ¿no? Tenía la chica 14 años, lógicamente no hay conocimiento, no hay voluntad de la chica, ¿correcto? Entonces el delito de violación aparentemente calzaba, ¿no? ¿Qué se hizo? Se pidió todo el expediente, porque acuérdense que el recurso de revisión no intervienen los abogados que estuvieron a cargo del proceso, interviene un nuevo abogado que revisa todo, que tiene que mapear cada uno de los pasos para poder establecer dónde está la prueba nueva para demostrar la inocencia, en el caso que fuera así, o cómo se evaluó, se interpretó cada uno de los medios de prueba, o cómo se dio origen para que esto que te dice tu patrocinado, doctor, yo soy inocente, yo nunca hice eso. Entonces tú tienes que cómo fue, por qué estas medios de prueba te conducen a que tú fuiste. Cuando yo le pregunté a los muchachos, oye, le digo, pero no, ¿quién se bajó de la moto? No, se bajó el otro amigo, mi amigo, ¿no? Mi amigo Aarón. Aarón se bajó y él fue que estuvo con la chica. Pero y entonces, ¿y por qué se la llevaron a tu departamento o a tu casa, a la espalda de tu casa? No, yo quería que me dejen, pero y fuimos allá, pero ¿y cómo la chica entró? Entonces, ahí, pero yo nunca la toqué, eso es lo que decía. Y en el examen de médico legista, ¿no? Arrojaba pues que era una violación, ¿no? ¿No? Pero en el debate pericial, en el debate del juicio oral, se estableció de que no había sido con el pene, sino una violación por introducción de un dedo.
Eso es lo que se bató, pero ella, la chiquita, siempre decía que la habían violado por el ano, no por la vagina. Entonces, había ahí toda una serie de pruebas. ¿Dónde para nosotros poder proceder con el recurso de revisión? ¿Qué tenemos que hacer? Analizar todo ese expediente y después comenzar a evaluar cada uno de los medios de prueba, no para ver la pertinencia, porque ya no lo puedo presentar para mi recurso de revisión. Pero ¿por qué lo voy a evaluar? Lo que algunos colegas me dicen, ¿por qué lo voy a evaluar si no lo presento? Porque tú tienes que comenzar a pensar como fiscal, como juez y como vocal. ¿Para qué? Para encontrar ese indicio, ese hilo que te da la libertad y la justicia. Entonces ahí viene el otro tema. Entonces tú tienes que esquematizar, oye, pero ¿por qué pensaron así? ¿Por qué hicieron así? Como el fiscal que debería tener una posición de repente distinta en buscar la verdad legal, no, no necesariamente creer también en lo que le puede decir el imputado, ¿no? Pero acá era una menor, ¿no? Su dicho fue el de la Cámara Hansen, pero ¿cuál era la motivación de los padres, no? Entonces ahí es el análisis. Y en el caso de los militares, ¿no? ¿Cómo llegamos a la conclusión de que la información era falsa? ¿No? Porque se investigó. Se pidió a los órganos de control y los órganos de control institucional dieron información de lo que ellos se habían actuado en su informe de control. ¿Por qué? Porque ya habían, no eran 7 casos, eran varios casos a nivel nacional y según el informe de control, ¿no? Ellos decían que habían cerca de 500 personas que habían sido indebidamente otorgadas el crédito, no a los militares que están en planilla, sino a los militares, pero de rango de soldados, que no estaban dentro del convenio. Pero ellos fueron los que realmente obtuvieron el crédito a nivel nacional. No solamente fue en el Callao, habían procesos que estaban en Iquitos, ¿no? En diferentes zonas a nivel nacional. O sea, en todo el Perú hubieron este tipo de procesos de información presentada falsa que dieron origen a créditos, ¿no? Indebidamente otorgados por Banco de la Nación en virtud de un convenio, ¿no? De remuneraciones. Entonces, así como hay estos expedientes, podrían darse, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos como abogados, ¿no? De que cumplir esta función de investigar. ¿Qué investigamos? ¿No? Comenzamos a analizar primero el expediente completo. ¿Qué técnica de investigación realizo? ¿No? Primero, comenzar a revisar todo, incluso los debates, la oralización de los debates, y hay que estar. Entonces, ¿para qué? Para ir evaluando dónde está la prueba que no se tomó en cuenta y comenzar a pedirla y cómo la consigo esa prueba. Y formulo una primera hipótesis de la inocencia. Pero ¿con qué prueba me respaldo esa inocencia? Pero para eso, ¿qué tengo que saber? ¿No? Saber el expediente completo, la investigación que realizó la fiscalía, la investigación, ¿no? Y cómo fue, y cómo se dio los debates, los recursos, eso está en el expediente, todo ese expediente se tiene que pedir. ¿Para qué? Para que pueda efectuarse el tema de la valoración y buscar en sí ese punto, ¿no? Que nos da la luz para llegar a la verdad. Y ese punto tiene que estar rodeado con las pruebas. Y esa, no crean que es una prueba, comienzas, es como cuando uno va, como los mineros que van a la mina, encuentran el lingote y comienzan a seguir y ahí está. Es igualito. Acá igual, tú comienzas a evaluar, oye, pero ¿por qué no siguieron esta línea de investigación? ¿Por qué siguieron esta de acá? Si esta no te va, esta conducía a esto, pero o acá te conducía a realmente a valorar esto. ¿O por qué se no dejó de actuar una prueba? De repente se pidió ¿no? que se actúe de tal prueba, pero no lo valoraron, no la actuaron. ¿Por qué? Entonces uno tiene que comenzar a analizar la situación. ¿Por qué? Porque esa prueba de repente lleva pruebas conexas, es decir, ¿no? Que son pruebas indirectas que te dan, ¿no? Entonces hay varios aspectos que hay que analizar en el recurso de revisión.
Su importancia, yo creo que es una de las formas o medios que nos permiten a nosotros los abogados poder llegar a la verdad y poder, lógicamente. Ahora, estos procesos cuestan un montón de plata. Nosotros, ¿por qué? Porque no es un tema de una semana, no es un tema de 2 semanas o un mes. Nos lleva tiempo, dedicación. ¿Por qué? Porque muchas veces las pruebas no están en la esquina ni nadie te las facilita. Entonces las pruebas hay que hacerlas. O sea, hacerlas en la investigación de cómo es. Entonces hay que tener un equipo y hay que hablar siempre con la familia. Por eso que también el legislador no te da un tiempo para presentarlo, porque ya depende cuánto tiempo te buscas toda la prueba. O sea, eso ya depende de la familia, depende del final. Por eso cuando uno va y les explica al cliente, le dice, mire, eso te va a costar 60.000 soles. ¿Por qué? Porque tengo 3 meses de investigación, ¿no? Y tengo que pedir el expediente completo, analizarlo, ¿no? Y después buscar los indicios, ¿no? Conversar con tu patrocinado si está preso, ir al penal, conversar con él y que te explique y te cuente cómo fueron los hechos, porque es la primera de la información de primera mano. ¿Cuál es la información de primera mano? Es lo que te dice tu patrocinado. La información documentaria es el expediente que tienes en el Poder Judicial que lo pides. Ahí está todo. De ahí comienzas tú a ver qué vacíos dejaron de ver para demostrar la inocencia. Y de ahí es para qué, para que se busque la prueba nueva. Y una vez encontrada la prueba nueva, ya comienzas a investigar y construir tu caso. O sea, es todo un tema. Y eso no se puede hacer mínimo. Yo creo que un mínimo de plazo es de 3 meses. 3 meses podemos construir un expediente. Mm. Comenzar a construir el expediente, ¿por qué? Porque tú pides información, tú construyes la información. Acuérdate que a veces en el debate pericial se dejó. Entonces los peritos, por ejemplo, en caso de violación, los peritos evaluaron una parte, no la otra parte, ¿no? Entonces hay que ver, pues, ¿por qué? Porque en las violaciones siempre eh, el violador deja, deja, en este caso, rastros, como por ejemplo el semen, ¿no? En la truza, o sea, tiene que haber indicios. Algo que en el caso, por ejemplo, nunca hubo violación, porque nunca, o sea, si bien cierto, la penetración fue con el dedo, con uno, pero mi patrocinado que acompañó no estuvo presente en el momento que hubo, porque eso fue a nivel de la espalda del colegio en Mala, el colegio Celsa, a la espalda, ¿no? En horas de la noche fue que uno de ellos, a la chica, la menor de 14 años que bajó del mototaxi y efectuó. Ahora, los vocales también agarraron y analizaron, pero ¿cómo usted tiene 17, 18 años, usted, perdón, 19 años, usted tiene 20 años, ¿cómo le va a invitar a una chica de 14 años a tomar? Ella estaba con su prima tenía 16 años, la chiquita tenía 14, eran vecinas y estaban juntas. ¿Y por qué las invitaron a tomar a las dos? ¿No? A una menor de edad. Claro. Según la foto, la apariencia, la chica estaba bien desarrollada, o sea, no aparentaba, ni tampoco nunca dijo que tenía menor edad, tenía 14 años. A primer indicio, el abogado nunca le preguntó si tomaba conocimiento que la chica le dijo que tenía 14 años. Entonces, lo importante que a veces, ¿no? Pero ahí no podría hablarse de un error de tipo o de provisión, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que analizar qué nueva prueba tiene, porque el chico, en este caso que estaba preso en el penal de Cañete, ¿no? Él decía, bueno, yo nunca la violé, nunca la toqué, doctor, nunca la toqué, es lo que dice. Y uno cree en lo que le dice su cliente. La idea, el tema es cómo construyes, ¿no? El recurso de revisión.
Entonces, como le dije, la primera fase es el expediente, la segunda fase es el interrogatorio que tú lo haces como abogado a tu cliente. Y la tercera fase es el análisis concienzudo, ¿no? ¿Qué faltó en este expediente? Entonces, a ver, entonces ahí comienzas, a ver, oye, el informe médico legista lo hace revisar por un grupo de peritos, ¿es correcto? Sí, era violación según lo que sea reciente, ya dentro del periodo de los 7 días. Está bien. Entonces, el debate pericial, ¿no? El informe de la declaración que hizo la chiquita en el Cámara Helsen, ella siempre señalaba que la habían violado por el ano y no por la vagina. Entonces, ahí había un tema. Entonces comienza uno a analizar cada uno de los puntos. Después, ¿qué otro tema del debate? O sea, bastaba con la información que venía, si era un tema reciente o no, bastaba con esa información, no tenías que buscar. Bueno, esa es una de las cosas que uno tenía que revisar. ¿Para qué? Para poder llevar al recurso de revisión. O sea, la parte de la prueba no es un momento que salta de un momento a otro, es producto del análisis. Del análisis. Si tú no haces ese análisis, no vas a revisar, no vas a hacer un recurso de revisión serio. Entonces, en la primera etapa de la presentación, ¿no? Lógicamente, el juez supremo que evalúa va a decir, no va. ¿Por qué? Porque la prueba, o sea, si tú no le demuestras, no se trata de poner cualquier cosa, sino que tiene que tener una coherencia la prueba que estás poniendo, que demuestre de tal magnitud esa y las subsiguientes, porque no basta una prueba, basta varias pruebas que en conjunto eh, demuestren que eso. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, en el caso de la menor cuando declaró, ¿no? Cuando yo tengo el caso, ¿no? Ya había pasado 3 años. El chico estaba preso 3 años. La chiquita ya no tenía 14, ya tenía 17 años y iba a entrar a los 18. Y conversamos con la familia, ¿no? Y que nos pueda contar cómo realmente la chica ya había superado supuestamente ese hecho. Y ahí encontramos, bueno, la chica nos dijo, no, es verdad, tal persona nunca nos tocó, nunca me tocó, nunca me tocó. Y quien te tocó fue el otro le había metido el dedo, pero que estaba preso nunca lo había tocado. Entonces tuvimos que construir todo eso en función a esa declaración. Pero no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque ningún notario te acepta. ¿Cómo haces que esa declaración se efectúe y se valorice? Entonces tenemos que nombrar un proceso. O sea, el recurso de revisión significa nueva prueba, pero también la familia de la chiquita no era tan sencillo compensarla, ¿no? Entonces todo un tema. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Lo hicimos? Sí lo hicimos. ¿Se logró? Sí se logró. Pero la estrategia legal, lo digo, en los recursos de revisión, como el caso le decía, de la entidad militar y el tema con el Banco de la Nación, ¿qué es lo que pedimos? Por transparencia y acceso a información pública, pedimos información de las pruebas que no se habían actuado o documentación que no había actuado. Y lo que hizo los órganos de control institucional de cada uno, ¿no? Tanto del Banco de la Nación como la entidad militar. Entonces ahí sacamos, ¿no? Documentación importante. Y esos fueron los elementos que nos dieron la demostración que la documentación enviada, en este caso por la entidad militar castrense, al Banco de la Nación era falsa, porque no incluía también el pago de los grunetes, o sea, de los soldados rasos. Y esos no estaban dentro del convenio. Ese era el tema. Entonces, cualquier servidor, en este caso cualquier funcionario que entraba con su clave, al verificar la información que le daba, encontraba pues que era correcta. Entonces, ¿cuál era el nivel de responsabilidad si la información que le brinda su entidad era falsa con relación a los propios trabajadores que supuestamente estaban en el convenio? Y eso lo demostramos, claro que lo demostramos.
Y eso obligó a que el Poder Judicial emitiera, pues, la sentencia de revisión declarándola fundada, ¿no? Y dando la libertad inmediata a mi patrocinado. Y que se liberaron todos el tema de las... Pero no es rápido. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? Porque el banco lo despidió. Imagínense cuánto daño puede causarle a una persona. Entonces, ese es uno de los temas que también hay que evaluar, ¿no? O sea, la reparación no necesariamente justifica, ¿no? El daño que puede causarle a una persona, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente quienes tienen obligado de hacer su trabajo no lo realizan como debe ser. La primera cosa, ¿no? La fiscal debió en su momento evaluar, oye, pero si esto, ¿cómo viene? ¿Cómo se cumple el convenio? ¿Por qué? No, claro, el fiscal evaluó que presentaban, ujú, ¿qué presentaban? Boletas falsas, en el caso del convenio. Presentaban boletas falsas y todo, ¿no? Y que el banco supuestamente, él, el funcionario que fiscalizaba esa información, pues no la fiscalizó bien para la fiscal y por lo tanto estaba coludido con esta información y por eso se otorgaba el crédito. Cuando lo que hacía el servidor, en este caso el funcionario, era entrar a su sistema y mirar si ese señor figuraba. Sí figuraba. Se tuvo que acceder y tener esa información. Por eso que en mi libro, en el libro del recurso de revisión Un golpe en la injusticia, donde están estos casos, ¿no? Con la fórmula que da, ahí está impreso, incluso que se tuvo que tomar hasta pantallazos, ¿no? Producto de la investigación. ¿Quién nos dio esa información? Fueron los órganos de control, tanto del Banco de la Nación como el tema, en este caso, de el ente castrense, la entidad castrense. Por transparencia y exceso pedimos información. Bueno, yo les dije que teníamos que alguna opinión, alguna inquietud de alguno de los colegas que está presente, ¿no? Como un rueda de preguntas, como para ir cerrando, porque ya van a ser las 9 de la noche. Permítame que sea comer un poquito, un pedazo de melón. No sé si hay algún colega que desea hacer una pregunta o una inquietud por intermedio de la mesa. ¿Aló? Al parecer nada, doctor. Pero a ver, estimados participantes, si no, quizás no tienen la disponibilidad de micro, también pueden dejarlo en el chat de aquí de la plataforma Zoom. A ver si el doctor está presto a responder cualquier duda o consulta. Bueno, pues si no, no tenemos ningún problema. Lo pueden dejar como información. Yo me comprometo a absorberla por escrito cuando el instituto lo crea conveniente, ¿no? Y poder absorber cualquier inquietud. Acuérdense, colegas, que aquí el recurso de revisión, cuando yo he llevado, ¿no? Significa una investigación. ¿Costoso? Sí, porque mínimo ese proceso no baja de 60.000 soles. Que lo pagan en parte, sí, pero ese es el proceso. Y no se demora, o sea, no es una noche o 2 noches, no, por lo menos eso es una investigación de unos mínimo 3 meses, a veces hasta más. Acuérdense que hay que pedir toda la información, primero en el Poder Judicial, segundo con el propio persona, si está retenida en un penal, ¿no? Conversar con él. No una, sino varias veces para ver cómo van las dudas. Y tercero, por todo eso recién tú puedes enfocar dónde está la falla. Y se van a dar cuenta que a veces de la etapa de la investigación preliminar, de cómo eso, a veces por nosotros los abogados dejamos de asistir, a veces el propio cliente, o sea, el propio mete la pata en sus declaraciones. Se confunde, se pone nervioso. Preferible decirle, oye, ¿sabes qué? Como a veces sucede, muchas veces prefiero agarrar y decirle al cliente, guarda silencio y punto. Digo, "Ah, señorita fiscal, sí, el señor guarda silencio. Punto. Del autor, ese es su derecho. Es preferible, desde mi opinión, desde mi punto de vista.
Entonces, creo que el trabajo del Ministerio Público tiene que ser mucho más serio, más adecuado en este proceso. Bueno, me faltan 2 minutos, creo que el reloj está adelantado para las 9. Desde ya, agradecerle al instituto y a todos los participantes, ¿no? Este curso diplomado de revisión, ¿no? Y de aquí conmigo será hasta la próxima, creo que para el día viernes, ¿no? Si no me equivoco. El miércoles, Eh, doctor, miércoles. el miércoles, para el día miércoles, entonces, miércoles 5, ¿no? Donde ya concluyo la parte. Yo me gustaría que de repente, para el miércoles, si hubo algún tema, podamos eh, tomar, ¿no? Alguna inquietud con eso. Gracias. Un fuerte abrazo para todos. Sí, de igual manera, estimado doctor Pablo Seminario, es una vez más recalcando, ¿no?, el agradecimiento de parte del instituto y sabe, ¿no?, juntamente igual con el convenio de nuestro ilustre Colegio de Abogados de Cañete. Su ponencia al día de hoy es muy fructífera para cada uno de nuestros participantes y nos estaremos viendo el día miércoles para continuar con la sesión que corresponde a, igual, sería la parte 2 de recursos de revisión. Claro, básicamente ahí vamos a ver casos prácticos, ¿no? Comprometo de llevar el análisis, ¿no? Y de allá de repente, por intermedio del instituto, pueden comprar el libro, ahí está también identificado cada una de las pausas, ¿no? Y que se han efectuado en el análisis respectivo. Gracias, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Muy amables. De igual manera, Será hasta el día miércoles. de igual manera, doctor. Bien, estimados participantes, de esta manera damos por concluida la sesión del día de hoy, esperando su presencia para el día miércoles. Tengan todos muy buenas noches. Buenas noches.